Bueno, niños, hoy vamos a terminar de explicar la temática que iniciamos la semana anterior referente a lo que eran las medidas de tendencia central. Entonces, en la clase anterior hicimos un pequeño recorderis de cómo hallábamos las medidas de tendencia central cuando teníamos ciertos datos que no estaban en una tablita, ¿verdad? Es decir, te daban unos datos sueltos y tú con esos datos hallabas las medidas, teniendo en cuenta lo que es la media, la moda y la mediana. Entonces, vamos a darnos acá desde el inicio. Hicimos ese par de ejercicios, ¿verdad? Habíamos definido cómo se hallaba el promedio y todo eso, y en particular habíamos concluido que la media se puede hallar de dos maneras, dependiendo si es media aritmética o si es media ponderada. Que la media aritmética simplemente era la sumatoria total de los datos, que era esto, sumar estos datos y dividir entre el total de datos, y la media ponderada se aplicaba cuando los datos que me los daban a través de ¿qué? De una tabla, es decir, cada dato, ¿cómo se hallaba? Cada dato se hallaba como la sumatoria de cada dato multiplicado por su frecuencia absoluta, ¿cierto? Y dividiendo el total de datos. Eso se conocía como media ponderada. La moda era la que tenía mayor frecuencia absoluta y la mediana era, dependiendo de los dos casos, si eran una cantidad de datos par o una cantidad de datos impar, y expliqué cómo se hallaba dicha mediana. ¿Oyeron? Tanto para cuando los datos me los daban en una tabla como cuando los datos me los daban sueltos. Todo eso que hicimos eran para datos no agrupados y les dije que hoy iba a terminar de explicar cómo hallar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Medidas de tendencia central, datos agrupados. ¿Qué significa que los datos sean agrupados? Les pregunto. ¿Qué significa que los datos sean agrupados? Adelante, Juan David. Profe, no son los que están en intervalos. Un intervalo, verá, perfecto, listo. Entonces, para nosotros hallar la medida de tendencia central en cada uno, jóvenes, hay una serie de fórmulas, pero aparte de usted aprenderse la fórmula, debe interpretar qué significa cada uno de esos datos que aparecen ahí en esa fórmula. Y eso obviamente yo te lo voy a explicar ahora con un ejemplo. Entonces, por lo menos cuando querramos hallar la media, ¿cómo se va a hallar? Como la sumatoria de cada dato multiplicado por su marca de clase. Marca de clase. Y dividiendo todo eso entre el total de datos. Es decir, la frecuencia absoluta la voy a multiplicar por la marca de clase. Recuerda que a diferencia de este X sub I, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, esto te representaba el dato, ¿verdad? Y esto te representaba la frecuencia absoluta. Pero ahora esto viene representando marca de clase, ¿verdad? Marca de clase multiplicada por su frecuencia absoluta, porque los datos ahora van a estar agrupados. Y usted sabe cómo se halla la marca de clase, porque eso ya lo hicimos en el segundo periodo con las tablas de frecuencias para datos agrupados. Esa es la forma en cómo vamos a hallar la media. ¿Queda claro esta X sub I? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la anterior en la media ponderada? Date cuenta que aquí esto XY representaba un dato cualquiera en la tabla. Pero ahora este XY te representa ¿qué? La marca de clase. Esa es la primera fórmula. Luego sigue la segunda fórmula. Segunda fórmula para hallar la mediana. Esto es moda. Mediana. Ahora bien. Para hallar la mediana ya sabemos que esta se simboliza así, ¿verdad? ¿Y a qué va a ser igual la mediana? Límite inferior más amplitud, abro paréntesis que multiplica aquí a n medios, voy a hacer un paréntesis más grande, n medio más,
menos frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Todo eso dividido entre el total, entre la frecuencia absoluta normal. Esta es la fórmula, joven, así que vayan anotándola. Límite inferior más amplitud que multiplica que a n medio, es decir, n es el total de datos menos frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, ya te voy a explicar qué significa eso, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase. Listo. Esa sería la segunda fórmula para la mediana. LI es el límite inferior del intervalo en el cual vamos a trabajar, pero usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es el intervalo que voy a usar? Si la tabla va a tener muchos intervalos, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Cuando ya usted sepa eso, lo demás va a ser papayita. Listo. Tercero, la moda. ¿Ya la anotaron? Anótenla para escribir la tercera. Ya, ¿puedo pasarla? Listo. Tercera, la moda. La moda sabemos que se simboliza así. ¿Cierto? ¿Y a qué va a ser igual la moda? Inicia parecida a la mediana. Límite inferior más amplitud que multiplica a lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué va a ser? Va a ser. Pues, si no me voy a colocar aquí. Frecuencia absoluta acumulada menos frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Todo eso va a estar dividido entre ¿qué? Frecuencia absoluta acumulada menos frecuencia absoluta acumulada a la clase anterior, es decir, lo mismo que está arriba, cierro paréntesis, más frecuencia absoluta acumulada menos frecuencia absoluta acumulada de la clase posterior. Ahí está. Entonces ya vamos a comprender qué significa todo esto. Cierro por acá paréntesis. ¿Ya la anotaron? Anótenla también, porque las vamos a usar y no las voy a estar repitiendo. Profesor, dígame. ¿esas F todas son mayúsculas o son minúsculas? Porque eran en Todas son mayúsculas, ¿oyeron? Todas son mayúsculas, es decir, que todas hacen referencia a las frecuencias absolutas acumuladas. Mire dónde está la importancia de la frecuencia acumulada. Y la anterior también, acumulada. La única minúscula es esta. La primera era de la moda. Estamos hallando medidas de tendencia central para qué tipo de datos, pregunto, para ver si estamos ahí en la línea. Para datos agrupados. Para datos agrupados, ¿verdad? Cierto, muy bien. Eso es para la moda, profe. Sí, esta es para la moda. Voy a escribirlo por aquí, moda. Entonces, yo te voy a explicar
obviamente todo, donde salen los datos y todo eso, y simplemente reemplazaré ya esa operación, la harás tú en tu calculadora, ¿oyeron? Me avisan cuando ya hayan terminado de copiar. Profesor, ¿puede poner la primera fórmula un momento? Para... Claro. Ahí está. Ya, profe. Ya. La primera y la última son las mismas. No, la primera. Ah, no, disculpe, esto es media. Esto es media. La última es moda. Listo, ahora siguiente, vámonos con el ejercicio. Vamos a hallar las medidas de tendencia central del ejercicio. Hallar las medidas de tendencia central. Primero que todo, claramente estamos observando que estoy ante datos agrupados. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ahí te lo dice. Listo. Entonces, vamos a suponer que estas son la cantidad de horas que trabajan los 130 trabajadores de una empresa. Número de horas que trabaja, vamos a poner semanalmente, ¿oyeron? Incluyendo las horas extras. Listo, entonces vamos a empezar llenando la tabla. Primero que todo, en una tabla de frecuencias para datos agrupados, este X que ve aquí solito, ¿cómo es que se llama? ¿Marca de qué? La marca de clase. La marca de clase. ¿Y la marca de clase cómo es que se halla? ¿Me recuerdan? ¿Cómo? Adelante, Sharon. Se suman los dos intervalos y se dividen entre dos. Excelente. Cuando usted divide 55 más 60, ¿eso cuánto le va a dar? Le va a dar 57.5, ¿verdad? 57,5. Ahí tengo la primera marca de clase. Cuando haya la segunda marca de clase, me da 62.5. Cuando haya la tercera marca de clase, me da 67.5. Estoy sumando los intervalos y dividiendo entre dos. No estoy haciendo nada del otro mundo. La tercera me da 72.5. La cuarta, 77.5. La quinta, 82.5. Y la última, 87.5. Listo. Luego vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Primer dato igualito. Segundo le sumo el que sigue, que es 18, es decir, 5 más 18, 23. 23 más 20, 43. 43 más 50, 93. 17, 110. 110 más 16, 126. Y 126 más 4, 130. ¿Cierto? Ahí está. 130. ¿Listo? Entonces, miremos algo. Me falta esto. Este dato lo tengo que usar lo tengo que hallar para poder hallar lo que es la media, ¿verdad? Necesito hallar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta para luego reemplazar ese resultado aquí, ¿verdad? Es decir, todos esos resultados que me van a dar en esa columna los voy a sumar y los voy a dividir entre 130. Entonces usted empieza a multiplicar 57,5 por 5, 62,5 por 18, etcétera. ¿Cuánto me da el primero? ¿Cuánto me da 57,5 por 5? Mira que aquí te lo dice, multiplica X. 287.5. 287,5. Listo, ¿qué más? El otro, 62,5 por 18.
1125. 1125. 1125. ¿Qué más? Te creo que da 1300, ¿no? Verifiquen. Sí les dio 1367.5 por 20. Ojo, que están multiplicando es por esta, la que está en azul y esta. Da 1350. 1350, ok, 1350. La siguiente. $3,625. 3625. La Sí. siguiente. Profe, ¿por cuál es que se está multiplicando? X por F. Oiga, hay que saber interpretar esto. X por F. ¿Quién es X? Esto. Todo esto. ¿Quién es F? Esto. Esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto y vamos por aquí. Profe, la otra da coma ¿Cuánto? da que 1317.5. 1317,5. ¿Qué más? La siguiente, ¿cuánto da? 1320. 1320. La siguiente, 350. 350. 350. 350, listo. Jóvenes, ahora sumen todo esto y me dicen cuánto es el resultado. 287,5 más 1125 más 1350 más 3625 más 1317,5 más 1320 más 350. Quizás no alcancemos a hacer las tres hoy, es decir, media, moda y mediana, pero si no alcanzamos, entonces la próxima clase tomo una parte de ellas, explico las que falten y luego explico la actividad. Profe, dio 9,475. 9,475. 9,475, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora me voy a hallar mi primer dato. La moda. La moda, ya tú sabes que es la suma de todo esto, del producto de cada marca de clase por su frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos. Pero ya tienes esto, mira. Esto que tienes aquí, ¿cuánto te dio? 9,475, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a reemplazar en el numerador. 9,475. 9,475. ¿Y entre cuánto tengo que dividir? Pregunto. Número total. ¿Y cuánto es el número total de datos? 130. 130. Entonces, esto lo divido entre 130. ¿Y cuánto me va a dar eso? 72,8. 72,8. Listo, aquí tengo el promedio. Entonces, para el promedio se hace indispensable marca de clase, frecuencia absoluta y multiplicar eso y sumarlo. Luego divido entre el total de datos. Ya ahora nos vamos ahorita con esta. ¿Queda claro, jóvenes, de dónde salió el 72,8? Catherine y compañía, ¿queda claro? Ese es 130, profe.
El 130, recuerda que la fórmula te dice que debes dividir entre el total de datos, que es n. ¿Y cuántos datos hay en total según la tabla? 130. Por eso. Ahora sí, Sí. de acuerdo. Pasamos ahora a la mediana. La mediana es cuestión de comprender lo que voy a hacer al inicio. Si entiendes esto, no te vas a perder. Mira que la mediana tiene una fórmula bastante extensa, al igual que la moda. ¿Dónde radica la importancia? Lo primero que quiero que tomes es esto. Esto es lo que vas a tomar de primerito. Eso. Eso es lo que te va a marcar la pauta de cómo hallar los demás datos. Entonces, yo tomo eso que estás viendo ahí y yo digo, bueno, pregunto, ¿cuánto es que vale n en este ejercicio? 130. 130. Entonces yo digo, bueno, 130 lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me da eso? 65. 65. Listo. Yo pregunto, ¿ahora qué voy a hacer con ese 65? Usted se va a su tabla. Yo le pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada más próxima que contiene al 65? 93. El 93, ¿verdad? Esto es la frecuencia absoluta acumulada más próxima que contiene al 65. Entonces, ese intervalo usted lo va a resaltar. ¿Por qué tienes que resaltar este intervalo? Porque de aquí es donde vas a sacar todos los datos. Este va a ser tu punto de referencia. Ya yo sé que este 93 es el más próximo en la frecuencia acumulada que contiene al 65. Entonces, a partir de ahí, yo pregunto, si usted aplica la fórmula, ¿qué sería esto? Necesita el límite inferior. LI es límite inferior. Eso se me olvidó escribírselos. LI, límite inferior. Límite inferior. F sub I menos 1 es frecuencia absoluta acumulada. F sub I menos 1 es frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior. Entonces ya vamos a ver eso. Y F sub I es la frecuencia absoluta. F sub I es la frecuencia absoluta. Absoluta. Listo, entonces vamos a verlo. Y N ya sabes que es el total de datos. Entonces, yo pregunto, necesito límite inferior y necesito amplitud. ¿Cuál es el límite inferior en este intervalo? Porque recuerda que este es tu punto de referencia. Discúlpenme. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 70. 75. El límite inferior. 70. 70. Recuerda que el límite inferior es el primer numerito. Perfecto. ¿Cuál es la amplitud de ese intervalo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior? ¿Qué es la amplitud? 5. 5. 5. Entonces yo voy colocando mis datos por acá. LI sería 70. Amplitud sería 5. Luego, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior. ¿Y qué más? Y frecuencia absoluta del intervalo. Yo pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo como tal? Es decir, lo que está en morado. 93, no. No, frecuencia absoluta. 50. 50. Frecuencia absoluta es esto. Entonces la frecuencia absoluta del intervalo en el que yo estoy trabajando es 50. Mírala acá. Ahí está. 50, ¿verdad? Listo, entonces ya tengo otro dato más. 50. F minúscula sub I. Y me falta un último dato. Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Frecuencia absoluta acumulada de la clase. Cuando yo hablo de clase, hablo de intervalos. Son sinónimos. Decir clases o decir intervalos es lo mismo, ¿oyeron? Yo en vez de decir el primer intervalo, digo la clase número 1 o segundo intervalo, la clase número 2. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Es decir, ya tú tienes el intervalo. ¿Cuál sería el intervalo anterior?
Pregunto, ¿el que está arriba o el que está abajo? Está arriba. El que está arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al cual usted está trabajando? Frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior en el cual usted está trabajando. Ubíquese en la frecuencia absoluta, ubíquese en el intervalo anterior, pero en la frecuencia absoluta acumulada y en el intervalo anterior. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el intervalo anterior al cual yo estoy trabajando? Dígame cuáles son sus valores. 65 y 70. Este es el límite o el intervalo anterior a la clase en el cual yo estoy trabajando. Este es el anterior. Listo, ahí lo tengo. Y si me dicen, hey, yo quiero que uses la frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior, es decir, el que está en verde, ¿cuánto vale su frecuencia absoluta acumulada? 43. 43. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo o el intervalo anterior, que se denota como F mayúscula sub I menos 1, es igual a ¿cuánto? A 43. ¿Queda claro de dónde sale cada uno de los datos? Esto es lo más importante porque lo demás es papaya, lo demás es reemplazar y listo, la calculadora lo hace todo. Si entendimos esto, no vamos a tener ningún inconveniente. Excelente, muy bien. Entonces ya usted se va a su formulita. Ah, bueno, entonces ahora yo quiero hallar la fórmula de la mediana. Será igual a ¿qué? Reemplazo. Límite inferior 70 más la amplitud, perdón, que vale 5. N medios, que te dio 65. Frecuencia absoluta acumulada a la clase anterior, que es 43. Entre el total o la frecuencia absoluta, que viene siendo ¿quién? 50, ¿verdad? Usted resuelve eso y te recuerdo algo. Primero tienes que resolverlo de aquí. El resultado lo multiplicas por 5 y eso se lo vas a sumar a 70. ¿Cómo sabes si lo que vas a hacer está bueno o está malo? El resultado que te va a dar no se puede salir del intervalo este. Es decir, el resultado debe estar entre 70 y 75. Si te da menos o si te da más, está malo. No te puedes salir de ahí. ¿Oíste? ¿Cuál menos 1? El menos 1 es para simbolizar la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ojo, este menos 1 es para simbolizar el dato. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Así se simboliza el anterior en estadística. ¿Oyeron? Ahí no va ningún menos 1. Simplemente es para simbolizar. Ya, entonces sería límite inferior, amplitud, n medios, que es 65, menos frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior, que es 43, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo como tal que estás trabajando, es decir, del morado, que es ¿cuánto? 50. Entonces, usted resuelve eso y ¿cuánto le va a dar? Recalco, resuelve esto primero, eso lo debes multiplicar por lo de afuera y ya ese resultado lo sumas con 70. ¿Cuánto da eso, Sharon? Dio 72.2. 72.2. ¿Ya viste que ese resultado no se va a salir del intervalo? Jamás y nunca se va. Exactamente. Perfecto. Y aquí tenemos la famosa media. ¿Es claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Es claro hasta ahí? Listo. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a terminar de hallar lo que es la moda. Y hacemos la actividad. Adelante. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Voy a llamar a lista. Andrés, adelante. ¿De dónde sale el 50? ¿De dónde sales? Ah, el 50. Mira que la fórmula te dice que también necesitas la frecuencia absoluta del intervalo tuyo. ¿Cuál es el intervalo tuyo, Ledesma? ¿El verde o el morado? Ledesma. El verde. El verde, seguro. Seguro que es el verde. Ledesma, los datos que sacamos, los sacamos, sí, usaste parte del verde, pero los datos como tal, ¿cómo te ubicas en el intervalo? Con n medios. N medio te dio 65.
¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada más próxima que contiene al 65? ¿Cuál fue el 93, verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú te vas a ubicar acá. La fórmula te dice que necesitas la frecuencia absoluta acumulada del intervalo. Pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? Frecuencia absoluta del intervalo morado. ¿Cuál es, Ledesma? No te escucho, Ledesma. Bueno, Ledesma tiene la cámara apagada, no me responde. No es 50. No te escucho, te escuchas muy bajito. ¿Quién le responde al compañero? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? 50. 50, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tengo todo. Entonces, te digo, si entiendes lo del n medio, que es aquí, sabes que aquí es donde vas a trabajar. Solamente que como la fórmula te pide la frecuencia acumulada anterior al intervalo, tú te ubicas en el intervalo anterior por un momento, que es el de arriba, y ubicas su frecuencia absoluta acumulada, que es 43. ¿Oyeron? Entonces, hasta aquí dejaré, jóvenes. La próxima clase explicaré lo de la moda. Profe,